Buenos días chicos, hoy os traigo el primer vídeo explicativo correspondiente al primer subtema de la primera unidad de la asignatura, el arte prehistórico, el arte egipcio y del Próximo Oriente. Como os he dicho, este vídeo va a servir como apoyo porque va a ser una explicación de este subtema de la unidad que vais a poder disponer de él en todo momento para la realización de la actividad del mapa interactivo de Padlet. En este vídeo se explicará el contexto, los aspectos artísticos y se señalarán las obras más importantes de cada periodo. Toda esta información podéis incluirla en del mapa interactivo de Padlet, pero siempre usando vuestras propias palabras y reflexiones. Bien, vamos a comenzar con el primer tema, el arte y con él el Paleolítico Superior. Bien, recordamos que las primeras manifestaciones artísticas surgen durante este periodo, entre el 25.000 y el 35.000 años antes de Cristo, de la mano del Homo sapiens. Durante este periodo y debido a las duras condiciones de vida, se desarrolló un arte vinculado sobre todo a las representaciones características mágico-religiosas, tanto en materia de arte parietal como mobiliar. Vamos a comenzar primero a explicar el arte parietal. Bien, en primer lugar, recordar que el arte parietal es aquel que se define como el arte que está realizado utilizando como soporte la propia roca de los abrigos y las cuevas. Los pigmentos se conseguían a partir de mezclas realizadas con carbón, óxido de hierro catalizado con grasa animal o tuétano, por lo que la gama cromática era limitada a tonos sobre todo rojizos, marrones o amarillos. Recordamos que el arte parietal destaca la escuela franco-cantábrica, cuyas características formales serían el protagonismo de las representaciones de animales frente a las representaciones de figuras humanas, y dentro de esas representaciones de animales encontramos como protagonistas las representaciones de grandes mamíferos como bisontes o caballos, siempre representados en un sentido totalmente naturalista. Por otro lado, vemos que las representaciones de figuras humanas muchas veces aparecen de una manera esquemática o simbólica. Muchas veces pueden representarse las figuras humanas únicamente representándose los órganos sexuales de las mismas. Estas representaciones se realizaron de manera de que los elementos pictóricos se yuxtaponen, por lo que no se pudo llegar a realizar un arte basado en escenas. Se intenta dotar de un cierto dinamismo a las figuras aprovechando el relieve de la roca, sin embargo la falta de técnica limita muchas veces a representarlas de manera lineal y normalmente de perfil. En materia de arte parietal en la escuela franco-cantábrica destacan sobre todo, en primer lugar, las cuevas de Altamira, con la representación de los bisontes de Altamira, donde podemos observar ese aprovechamiento del relieve para darle cierta forma a las representaciones. La gama cromática se limita, como hemos dicho, a colores rojizos y la representación de estos grandes mamíferos. Por otro lado, tenemos la cueva de Lascaux, donde podemos ver esa exageración de los órganos sexuales para la representación de figuras humanas. Vamos a comenzar con la explicación del arte mobiliar. El arte mobiliar también estará ligado con ese mágico religioso, como hemos comentado antes, y destacan de este periodo, aunque también hubo otras representaciones de arte mobiliar como son los bastones de mando o propulsores, destacan sobre todo las Venus. Las Venus eran figuras antropomorfas realizadas mediante la técnica de bulto redondo y se han hallado desde los Pirineos hasta el río Don. Son representaciones de ídolos de la fertilidad, lo que se demuestra en la exageración de sus rasgos como los glúteos, vientres, muslos, pechos, etc. Y se cree que se pudieron utilizar en rituales de fertilidad. Normalmente están realizadas en marfil, piedra o arcilla, como podemos ver en este caso, Lenford o las Venus de Lascaux.
Bien, una vez finalizada la explicación del Paleolítico superior, vamos a pasar al siguiente periodo, el Mesolítico y el Neolítico. Como podéis comprobar, las fechas de ambos periodos se encuentran arriba y el Mesolítico destaca porque arranca con una notable mejora en las condiciones de vida debido en gran parte, a los cambios climáticos que se sucedieron y que las hicieron posibles. El Homo sapiens seguirá siendo cazador-recolector con un incipiente desarrollo de la autosuficiencia alimentaria, con los primeros vestigios que favorecerá el sedentarismo. El arte irá en conjunción con estos cambios y se adaptará a las nuevas condiciones surgiendo como por ejemplo el o la cerámica, aunque también habrá cambios formales en materia de arte parietal o arte mobiliario. Vamos a comenzar explicando el arte parietal. Como vemos, en materia de pintura rupestre destaca la escuela levantina, que va a presentar cambios formales en sus representaciones, como por ejemplo hay un cambio en el protagonismo de las representaciones. Las humanas sustituyen a la de los animales y dentro de las representaciones de los animales se deja de lado a los grandes mamíferos, aunque también se van a representar. Ahora destacan sobre todo los cérvidos y los bóvidos. Las representaciones pierden naturalismo, pero ganan en esquematismo, dinamismo y estilización, lo que va a permitir ya una representación de escenas propiamente dichas, no como durante el Paleolítico, donde hemos dicho que los elementos pictóricos se yuxtaponen. Destacan las escenas de caza, recolección, rituales o guerra. La gama de colores sigue siendo bastante limitada, sobre todo el rojo, negro y a veces blanco, y encontramos un arte menos vinculado a ese carácter mágico religioso. Durante el Paleolítico muchas veces las representaciones se encontraban al final en los lugares recónditos de las cuevas y de los abrigos, vinculándolo con un sentido de santuario, mientras que durante el Mesolítico y el Neolítico vemos que las representaciones se encontrarán al principio de las cuevas. Tenemos por un lado las pinturas rupestres de Valtorra, donde ya se ve ese protagonismo de la figura humana, representaciones de caza, tonos negros, representaciones de cérvidos. Y por otro lado tenemos las pinturas de El Cogul, donde se ve totalmente ese protagonismo de la figura humana. Pasamos por lo tanto a explicar la explicación del megalitismo. Al 6000 a.C. se da lo que se va a conocer como la Revolución Neolítica, desde el Occidente hasta el Oriente Próximo. Los cambios que se producen son la aparición ya propiamente de la agricultura y la ganadería, la sedentarización, un desarrollo de la organización con la consiguiente división del trabajo y una consecuente mayor jerarquización social. Como siempre sucede y como hemos dicho a lo largo de toda la presentación, las representaciones artísticas van de mano del contexto. Entonces vamos a encontrar en la fachada atlántica europea, norte de África y Mediterráneo el desarrollo del megalitismo. El megalitismo o los monumentos megalíticos son construcciones realizadas con grandes piedras denominadas ortostatos. Tienen una función eminentemente funeraria. Esta es la teoría predominante, aunque se han barajado todas relacionadas con lo esotérico, mágico, astrológico. Dentro del megalitismo encontramos diferentes tipologías que vamos a definir a continuación. En primer lugar, tenemos los menires, que se trata de megalitos, o sea, ortostatos hincados en el suelo. Pueden aparecer de forma aislada o formando parte de un conjunto que se va a denominar alineamiento debido a su posición en hilera en torno a un eje. Este que vemos en la pantalla es uno de los más icónicos y es el de Karnak y está situado en Francia. Bien, en segundo lugar tenemos los dólmenes selectivas que formalmente están dispuestos de manera que dos ortostatos hincados en el suelo sujeten uno más grande en posición horizontal. Pueden formar una cámara de disposición de corredor o galería, que se denominaría como sepulcro corredor, y puede haber, de hecho se han encontrado muchas decoraciones en las paredes con incisiones geométricas. El que os muestro en la pantalla es el dolmen,
que en este caso sería una cámara de disposición de corredor o galería, y es el dolmen de Antequera. Y por último tenemos los cromlechs. Los cromlechs sería la tipología avanzada del megalitismo y se trata de grandes piedras en disposición circular. Su función aún se estudia, pero se baraja entre intenciones funerarias, astronómicas, celebrativas o rituales. El que se os presenta es el más famoso, que es Stonehenge. Bien, por último vamos a pasar a explicar como toda la explicación, los cambios artísticos siempre van de la mano del contexto, y de esta manera, con el desarrollo de la economía que permitió contar con excedentes alimentarios, surge una nueva necesidad, que es la de almacenamiento de un excedente, surgiendo así la necesidad de la creación de la cerámica, que va de la mano también con el desarrollo de la artesanía. Se trata de una cerámica cortada con diferentes instrumentos como conchas o punzones que sirven para realizar la decoración normalmente geométrica y rellena de una pasta blanca. La más característica y extendida en este periodo se conoce como cerámica cardial debido al nombre de la concha cardium que se utilizó para realizar estas decoraciones geométricas. Pues bien, con la explicación de la cerámica hemos acabado este primer vídeo de la explicación del subtema arte prehistórico. Espero que os haya servido y que os sea de utilidad para realizar la actividad del mapa interactivo en Padlet. Muchas gracias por vuestra atención.